¿Qué tal? Buen día. Les damos la más cordial bienvenida para presentar el taller sobre argumentación de carácter moral. En este taller es importante que señalemos, lo impartirá un servidor, Ricardo Acosta Torres, que actualmente seré el vicejefe de adjudicación para el Campeonato Mundial Universitario de Debate a llevarse a cabo en los próximos días en Valparaíso, en Chile. Para cualquier duda y sugerencia, dentro de este video, abajo vendrá la presentación que ustedes podrán consultar y ahí están los contactos para las redes sociales. Pues bien, ¿qué vamos a presentar en este taller sobre argumentación moral? Y es que vamos a presentar que argumentar desde lo moral y no morir en el intento. Para ello, para efectos de este taller, trataré de resolver 6 de los cuestionamientos más comunes dentro de la lógica de la argumentación moral, que son cuestionamientos que como debatiente yo me hice y ahora como formador también trato de que mis estudiantes lo sepan y sobre todo que sepan saldar esa argumentación que muchas de las veces nos cuesta tanto trabajo resolver, tanto para la creación como para la refutación. Y es que normalmente la lógica de la argumentación dentro del debate competitivo nos ha llevado a tener dos visiones. Primero, por una parte, los argumentos de carácter práctico, los que tienen una influencia directa, un impacto directo, donde es más fácil medir el impacto, y por otra parte, los argumentos morales, donde no nos cuesta un tanto más de trabajo el medir este impacto. Por ello, les presento cuáles van a ser las 6 preguntas que a continuación hemos de exponer durante este taller. La primera pregunta es, ¿qué es la argumentación moral? Después resolveremos, ¿es la moralidad una cualidad retórica? Posteriormente, ¿existe una moralidad universal y siempre válida dentro del debate competitivo? Según la siguiente, ¿vale más un argumento moral que uno práctico? La quinta, ¿en qué radica el impacto de un argumento moral? Y por último, ¿una moral progresista es la solución en la dinámica del debate competitivo? Entonces, sin más, daremos inicio para resolver este tipo de preguntas y cuestionamientos que tenemos muy comúnmente sobre la argumentación moral. Entonces, primero hay que definir qué es la argumentación moral. Vamos a definir de qué vamos a hablar. Entonces, cuando entendemos la argumentación moral, la entendemos como una argumentación que tiene su cimiento en la justificación del comportamiento humano a partir de convenciones persuasivas. ¿Qué quiere decir esto? Que la moralidad tiene la particularidad de ser víctima de su tiempo. Lo que hoy día vemos como un acto moral, muy probablemente hace 100, 200, inclusive hace 15 años, no era visto como un acto moral. ¿Por qué? Porque la moralidad tiene que ver con el contexto. En su momento Gadamer, cuando hablamos de la interpretación de los contextos, nos decía que no había texto sin contexto. Nosotros podemos, haciendo alusión a Gadamer, decir que no es que no haya texto sin contexto, no hay argumentación moral sin contemplar un contexto, porque lo que, por ejemplo, para la Edad Media era inmoral, hoy en día puede ser muy común. Entonces, este tipo de situaciones al final termina que ver con el comportamiento, sí, pero con las convenciones que hay dentro de esa moralidad y dentro de esa sociedad. De ahí que las convenciones morales que tienen que ver con determinadas comunidades son diferentes a otras. Hay religiones, por ejemplo, que no permiten el que ingieras alcohol y dentro de su moralidad es mal visto el ingerir alcohol. En cambio hay otras, como puede ser el catolicismo, donde no se te impide esta situación. Por ello ponemos un ejemplo, ¿no? En una moción que se debatió en Bogotá en 2015, esta casa considera que tener hijos es inmoral. Aquí lo que debemos de hacer es una justificación sobre la inmoralidad de tener hijos, pero con una tendencia a universalizar. Esto es, que en la posición que nosotros ponemos pueda tener un impacto de carácter universal o que pueda ser aceptado por la gran mayoría de las personas. Esto es partiendo de los presupuestos de cómo es la sociedad en su conjunto. De ahí que para una argumentación de este tipo propositiva, yo interpretaría 2 vertientes. Primero, el que tener hijos es inmoral por una irresponsabilidad de carácter global. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros sabemos que de entrada el traer un hijo al mundo genera un determinado grado de contaminación y nosotros, habiendo un mundo tan sobrepoblado, es de alguna manera una responsabilidad global tanto con el medio ambiente como también con la capacidad que puede ser medida de qué tan buen padre o madre podremos ser. Entonces hay una irresponsabilidad desde la parte hacia los otros, pero también en la otra vertiente, que es en la parte individual, vemos que hay un egoísmo trascendental. La gente quiere tener hijos en virtud de que quiere trascender en el otro. Esto es muchas de las veces, y lo sabemos, que existen personas que son papás y que quieren que sus hijos cumplan aquellas cosas que no pudieron cumplir ellos. Entonces hay un egoísmo trascendental. Entonces ese tipo de situaciones son definitivamente inmorales
y en tanto que son inmorales deben de ser tachadas y deben de ser criticadas. Esto es importante porque en sentido estricto nos posicionamos en un punto en el que desde luego que la acción de tener hijos tiene repercusiones en morales y morales. El asunto es qué va a pasar dentro de la argumentación moral, cómo vamos a poder definir que algo es más moral o que el argumento tiene un impacto, lo seguiremos viendo durante este taller. Ahora, la segunda pregunta que queremos responder es: ¿la moralidad una cualidad retórica? Y es como un discurso se convierte en algo moral. Y es importante porque es retórica en tanto que se sustenta en el principio de a mayor aceptación y convencimiento, mejor argumentación. Esto es, en sentidos cuantitativos, nosotros cuando argumentamos algo desde la perspectiva moral, va a ser impactante y va a ser un buen argumento en medida que podamos ganar el favor del público o en este caso el favor del jurado. De ahí la necesidad que en una argumentación moral nosotros tengamos que justificar, y esta justificación va muy de la mano con las razones o en su defecto en la argumentación que normalmente utilizamos para VIP en las vertientes que nosotros desarrollemos. Es por eso que es importante buscar esa mayor aceptación, porque al final, ¿qué es lo moral? Aquello que es predominantemente aceptado. De ahí que la sociedad en su momento, desgraciadamente, en los años 40 en Latinoamérica, la mujer no podía votar y era algo que era moralmente aceptado. Hasta que llegó un grupo de personas que cuestionó esta moralidad predominante, esto es, que quiso romper el paradigma, hablándolos en términos de Thomas Kuhn en la revolución en la construcción de revoluciones científicas, y es hasta que no se critica este paradigma que un grupo de mujeres y también de hombres apoyaron esta medida, hasta que afortunadamente el voto de la mujer se comprendió que tanto la mujer y el hombre tienen las mismas capacidades para ejercer el voto y que no hay ninguna diferencia de carácter, el que gusten, para poder hacer esta diferenciación. Entonces, ¿cómo la moralidad va cambiando? Pues va dependiendo del tiempo. Afortunadamente en estos tiempos todavía hay una lucha constante para que no solamente el derecho a voto, sino otros derechos no solamente se le reconozcan a la mujer, sino que se le hagan válidos. Entonces, este tipo de situaciones son importantes porque la moral en torno a ese tipo de situaciones tiene que ver con la mayor aceptación y el mayor convencimiento que se tiene, y no propiamente porque hay algo estipulado y que así sea y así vaya a ser durante toda la vida. La moral es cambiante, es una cuestión que debemos de tener en claro siempre para poder argumentar desde lo moral. Ahora, en este sentido del voto de la mujer, es importante también posicionar que el progreso, de ahí que muchas de las veces dentro de la dinámica del debate parlamentario, por lo menos en español, exista una predominancia del paradigma progresista dentro de los debatientes. Ya lo veremos durante este mismo taller, cómo este progresismo, pues en sentido estricto, pues tiene una ventaja, pero no puede dejarnos tranquilos. ¿Por qué no nos puede dejar tranquilos? Porque hasta cualquier máxima progresista debe de cuestionarse. Esa es la esencia del debate. Hay que cuestionar las cosas y más los argumentos morales, porque podemos convencer a un jurado, pero eso no quiere decir que tengamos la verdad absoluta. Pasamos a la pregunta número 3. ¿Existe una moralidad universal y siempre válida para el debate competitivo? Aquí me detengo un poco para hacer una mención de lo que he observado durante más de 1000 debates que he presenciado o participado entre la tentación kantiana y el proceso consecuencialista. Generalmente cuando utilizamos morales consecuencialistas, esto es utilitaristas, nos vamos y predominamos el hecho de que tengamos el bien mayor, esto es que cuantitativamente más personas salgan beneficiadas. Pero eso es porque consideramos que retóricamente es precisamente el consecuencialismo el no va más de la moralidad, pero no, también el consecuencialismo lo podemos cuestionar. Inclusive yo le diría, es necesario cuestionar el consecuencialismo, porque no necesariamente el hecho de que matemos a menos personas es mejor. Habría que ver todos los matices, y es lo importante y lo interesante del debate. Por eso decimos que por sí misma toda moralidad es hija de su tiempo. Necesario justificarse a partir de razones que necesariamente tengan correlación con los hechos. Estas razones deben de ser esgrimidas con los hechos que pasan en la temporalidad en la que uno ejerce el acto de moralidad. ¿Qué quiere decir esto? Que la moralidad son muy dependiente del tiempo. Es la cuarta vez que lo repito y lo voy a repetir muchas veces para identificar que nuestra argumentación moral no es una argumentación que sea apodíctica. Esto es un argumento apodíctico, es aquel que es una verdad universal. Ejemplo de un argumento apodíctico, es decir, una definición, por ejemplo, de triángulo, que el triángulo es la figura geométrica de tres lados que la suma de sus ángulos internos suma 180 grados. No podríamos debatir sobre eso.
Mucha de la gente piensa que la moralidad no podemos debatir. No, son costumbres, son hábitos y esos son cambiantes y en tanto que son cambiantes son cuestionables porque toda acción humana es cuestionable. Es un imperativo que debemos de tener. Inclusive ustedes deberían estar cuestionando mi afirmación de que todo es cuestionable. Eso implicaría probablemente un argumento de autofagia que no es necesario explicarlo para este taller, pero sí es importante que lo tengamos en mente porque al final existen muchas situaciones problemáticas. Un ejemplo de ello pasó en el TODI 2016, en el que había un debate interesantísimo sobre esta casa permitirá la pornografía infantil virtual. De entrada uno lee la moción y pareciera que es una moción que es contraintuitiva, que es una moción que ya no podemos debatirle nada. Y esta moción que parecía contraintuitiva, pues habría que ver los rasgos. O sea, debo de justificar por qué es moralmente incorrecto la pornografía infantil virtual. Que ojo, en la calidad de que sea virtual le da un cariz diferente a que fuera la pornografía infantil como tal, porque no es una explotación de niños. Aquí los niños no tienen nada que ver, son ejemplos virtuales de niños. Esto no es lo mismo que crear una imagen virtual de un niño muy similar a un niño que el simple hecho de que sea un niño. Porque pareciera de entrada que existe una posibilidad sistemática de estar en contra de la moción, de esta moción de la pornografía infantil. No obstante, es defendible la posición porque no podemos presuponer todo a partir de la no justificación. Nosotros, cuando afirmamos algo, tenemos que justificarlo. Si no lo justificamos, no es otra cosa más que una afirmación gratuita. Y de esas que surgen durante los debates, que son totalmente convincentes muchas de las ocasiones, porque depende de la fuerza retórica de cómo se lo digan. Lo mejor que podemos hacer es dar una afirmación y justificarla. No solamente darlos con un poderío retórico, con una voz impresionante, porque al final la voz impresionante queda en el debate y el análisis que puede hacer un jurado o un rival debe ser más profundo que solamente entender una afirmación como tal. Y esto quiere decir que nada es absoluto. Por algo ponemos los equipos de adjudicación las mociones, porque tienen posiciones a debatirse. En el caso de la pornografía infantil virtual hay una cuestión moral que lo permite, el hecho de que esas personas que les gusta este tipo de situaciones tengan la posibilidad de hacerlo sin dañar a un infante, por ejemplo, y que de alguna manera, pues dentro de los, como se dice coloquialmente, y que también es un principio moral, dentro de los males, el mal menor. Ahora, pasemos a la cuarta pregunta. ¿Vale más un argumento moral que uno práctico? Ahora sí que este es el metadebate, el debate del debate. Señores, si son jueces, si son debatientes, tomen en cuenta mucho esta recomendación. Por sí mismo, no puedo decir que un argumento moral es más o es menos que uno práctico. Esto es, en equilibrio, en esencia, yo recomendaría que dentro de su línea argumentativa dieran argumentos de las dos características, pero que para efectos de la argumentación moral, este siempre estuviera justificado con razones que puedan llamar la atención o la propensión a cambiar de opinión a aquellos que no opinan como ustedes. Pero en el equilibrio en realidad está el éxito. ¿Por qué? Porque hay que ponderar adecuadamente cuál es el valor de un argumento moral. Y es que el valor de los argumentos es proporcional al impacto que tiene dentro del debate. Un mismo argumento puede ser trascendental a más no poder, o bien puede ser totalmente ignorado o inatingente. Esto va a depender de cómo en el desarrollo del debate es importante ese argumento y en qué medida ese argumento dentro de la lógica de un debate, que todos los debates son diferentes, puede tener peso. A mí me tocó, por ejemplo, en el debate de la inmoralidad de los hijos en Bogotá, que nosotros habíamos lanzado un argumento kantiano, donde a partir de la formulación del imperativo categórico kantiano, nosotros decíamos que, estando en la posición en contra, decíamos que no era moral tener hijos porque es deseable tener hijos, y a partir de la moral kantiana, ahí no es que nosotros tuviéramos la razón, sino que los jurados se adherieron a nuestra razón en virtud de la calidad de nuestras justificaciones. Ese es ahí donde entra el cariz importante de la argumentación de carácter moral, que no pasa lo mismo con la argumentación práctica, porque la argumentación práctica está muy claramente definida los impactos. Uno define cuáles son los stakeholders, y una vez que define los stakeholders, realiza el impacto que en cada uno tiene su medida, y es ahí donde mi medida y con mis argumentos pueden tener un impacto suficiente para hacer un primer lugar, a diferencia de los argumentos morales, donde sí requiero pues una herramienta muy importante dentro del debate que tiene que ver con la retórica, y esa parte de la retórica va muy ligada, va coligada hacia la argumentación moral. Ahora, respondiendo a la quinta pregunta, ¿en qué radica el impacto de un argumento moral?
Esto es cómo medir un comportamiento generalizado. Es importante, ¿no? Porque al final no es una métrica que sea de carácter cuantitativa muchas de las veces, aunque si nosotros lo llevamos a una moral consecuencialista y utilitarista, le ponemos número y le ponemos prioridades. Pero no toda la argumentación moral es consecuencialista. También hay argumentación moral, por ejemplo, con una moralidad kantiana, con una moralidad marxista, con una moralidad, llámele el teórico que quieras, puedes hacerlo desde Leibniz, pues pueden ser múltiples morales. O sea, la historia de la teoría de la moral existe en muchos de los aspectos y ha ido cambiando con el paso del tiempo. Entonces es importante que no nos contentamos con una forma de argumentar en lo moral, porque depende la situación, el contexto del debate, cómo te marca un primer gobierno el debate. Es ahí donde podemos y debemos elegir la moralidad de acuerdo a esa perspectiva. Por eso que el nivel de aceptación y convencimiento de una comunidad puede tener una acción moral. ¿Esto qué quiere decir? Que dentro de la lógica del debate competitivo en español o en cualquier idioma, nosotros tenemos un presupuesto. Esto es, hay un ideario colectivo, hay un imaginario colectivo, que a partir de ese imaginario colectivo nosotros vamos a defender lo competitivo. Esto quiere decir, nosotros, a diferencia del debate académico, donde hay una búsqueda de la verdad, acá en el debate competitivo es una búsqueda de que tus argumentos sean más plausibles y persuasivos. Entonces ese nivel retórico que requiere forzosamente la argumentación lo ponemos en el plano de que recordemos que el debate está enclavado dentro de una lógica dialéctica. Esto es, el debate no es lógica en el sentido de que vamos a buscar la validez total de las premisas, sino que de alguna manera también requiere del elemento retórico. Por eso es dialéctico, ese punto medio entre la lógica y entre la lógica y entre la retórica es la dialéctica, y es donde se enclava. Por eso en el debate no es lógico, entonces, en este caso no es epísteme, tampoco es el carácter retórico, no es doxa, sino es dialéctico, es endoxa, ese punto donde justificamos nuestros puntos de vista. Ahora, regresando al punto en esta pregunta número 5 sobre el impacto de un argumento moral, en la moción sobre la inmoralidad de los hijos, en este debate entre si lo podemos plantear desde un kantianismo o desde el consecuencialismo, la clave es no solo cuestionar las cosas, porque cualquiera puede convertirse en un opositodo, y eso lo tiene cualquier debatiente. Sin embargo, es saber cómo cuestionar las cosas, saber cómo en una paradoja como la paradoja del tren, esta paradoja, para quien no la conozca se la cuento, en la que tú tienes el poder de decisión entre que tú desvíes un tren, que en el escenario A el tren mataría a 4 personas, pero tú no haces nada, no mueves, y hay una predeterminación a que mataría a 4 personas. En cambio, si tú mueves las vías del tren, eso es, tú tienes una acción directa, matarías únicamente a una sola persona. Desde una dinámica, desde una moral secuencialista, ¿tú qué harías? Pues evidentemente accionarías la palanca para que solamente mate a una persona y no a los 4. Pero desde una moral kantiana, ¿tú qué harías? Permitirías que siguiera su curso aunque matara a estos 4, porque ya no habría una acción específica de tu parte. Esto es, tú te conviertes en actor en el momento en el que mueves la palanca. A lo mejor habrá quien diría, desde la parte de la argumentación kantiana, tú te conviertes en un actor omiso, sí, pero no está en alcance el poder de decisión de mi parte, de cómo ya se predeterminaban las circunstancias. Esto es, como se diría, no juegas a ser Dios. En cambio, acá sí juegas con el consecuencialismo a ser Dios, en el sentido retórico, entiendes esa parte. Y esta parte, que es importante dentro del debate, lo vamos a definir desde cualquiera de las dos posiciones. Ojo, ¿cuál está mejor? Pues va a depender de cómo lo justifiques. Y esta justificación de cualquiera de las dos opciones, pues va encaminado específica y claramente a cómo tú utilizas la retórica. De ahí la interesante punto de que la argumentación moral, pareciera que no, pero muy profundamente está mezclada con la parte de la retórica. Por último, la pregunta número 6. ¿Una moral progresista es la solución en la dinámica del debate competitivo? Ya les adelantaba anteriormente que hay una predominancia del pensamiento progresista dentro de los debatientes en idioma inglés, en idioma español y donde gusten. Esta predominancia tiene que ver porque también hay una agenda interna de defensa de la promoción de los derechos y del aumento de los derechos de parte de quienes debaten. Esto es, utilizamos el pensamiento crítico muchas de las veces para poder respetar y ampliar esta agenda de derechos.
Entonces, dentro del imaginario colectivo existe una gran cantidad de personas con pensamiento progresista. ¿Esto qué quiere decir? Que en un status quo en el cual hay una predominancia progresista, tú argumentarías moralmente desde el progresismo, pero tampoco te conformes con eso. ¿Por qué? Porque el jurado, desde su visión de votante promedio, no puede dar por sentado de que porque la comunidad de debate es progresista, yo voy a aceptar sin más tus argumentos progresistas, desde una moral progresista. Lo que tiene que hacer es un análisis del impacto que tienen tus argumentos versus el análisis del impacto de los argumentos de los tres equipos opuestos a ti. Esto es las tradicionales 6 cruces, de manera que gana el que mejor argumentación tenga. La argumentación sea moral o sea práctica requiere de esa justificación. ¿Cuál es la virtud de la justificación en el caso de la argumentación moral? Que va encaminada a generar esos consensos, esas mayorías de lo que es predominantemente aceptable. Un jurado que cuestione, aun siendo él progresista, cuestione tus argumentos progresistas, el problema al que tú te enfrentas es de que lo que parecía algo simple, que es precisamente argumentar como lo que esperaría el jurado, se vuelve complicado porque se te va a cuestionar. Entonces, no basta con replicar progresismo. Lo que nosotros requerimos es justificar ese tipo de argumentos, sean progresistas o no, porque te puede calificar a alguien viéndolo en el espectro político que sea de derechas, pero si tú das un muy buen argumento de izquierda, te va a ser válido ese debate, porque al final lo que importa no es el prejuicio del juez, sino lo que se argumenta. Pero aquí es muy importante esto, porque en alguna medida el ámbito de lo subjetivo siempre va a existir dentro de la dinámica del debate. Entonces esta parte de lo subjetivo también debemos de jugar con ello, es una invitación clara a saber convencer, porque la persuasión no es un proceso totalmente científico y quien te lo diga sí te quiere engañar. Lo que pasa es de que la persuasión es un proceso en el que suceden cosas que sí son conscientes, pero son muchas las que son inconscientes. Es un proceso ambivalente y como proceso ambivalente lo mejor es que tú que quieres persuadir a un jurado sepas en todo momento que para esa persuasión del jurado tienes que encontrar una intencionalidad y en esa intencionalidad tú vas a encontrar un cómo. Ahora, ya que hemos resuelto o intentado resolver, juzgue usted mejor este tipo de presuposiciones o afirmaciones, vamos a hacer un resumen de lo que fue este video. En primera instancia, definimos qué era la argumentación moral y que esta argumentación moral tiene una profundidad retórica importante, ¿no? Y esta profundidad retórica importante tiene que ver con los consensos, el cómo se genera una mayoría dialogando. Entonces es importante que la moralidad lo encasillemos, como lo decíamos, con las cosas, las categorías que mencionamos, como el hecho de que sea víctima de su tiempo y que requiere ser justificada. Por eso la segunda pregunta sobre si la moralidad es una cualidad retórica, respondemos afirmativamente, claro que lo es. Inclusive cuando nosotros queremos ganar adeptos, hablamos y explicamos a profundidad y encontramos los matices y los niveles más profundos de las palabras para que podamos ganar el favor de las personas que nos escuchan. Este poder ganar el favor de las personas que nos escuchan no es otra cosa más que retórica. En el tercer punto, ¿existe una moralidad universal y siempre válida dentro del debate competitivo? No, no lo existe. Hay una predominancia, hay un paradigma, pero no podemos abordar el debate como que siempre se va a respetar este paradigma. Afortunadamente, el debate es una entidad que es profundamente cambiante. Lo que estamos debatiendo hoy y cómo lo estamos debatiendo hoy en este año no va a ser debatido de la misma forma en los próximos años. Hay una evolución, hay un constante cambio porque no nos contentamos con un paradigma. Somos suficientemente críticos para ir modificando todas esas cosas que tanto en prueba de error como en realidades objetivas son criticables y son mejorables. Es perfectible en todo momento la moralidad dentro del debate y tiene esas funciones. Entonces no nos conformemos con que exista un paradigma y que debamos cumplir el paradigma. Aquí el ser disruptivo siempre va a ser bueno y siempre va a ser bueno en el sentido de que esa disrupción va de la mano con la crítica y la propuesta que en esencia debe de tener el debate. En la cuarta pregunta hicimos si vale más un argumento moral que uno práctico. Determinamos que al final lo que va a valer es el impacto de cualquiera de los dos argumentos y que puede ser igualmente impactante uno que el otro. El asunto es cómo lo enunciamos, qué evidencias presentamos y cómo, no solamente desde la retórica, sino también ahí entra un poco la teoría de la argumentación, esto es qué vertientes posicionamos. Entonces el valor va más encaminado inclusive al choque que tenga con los demás argumentos, porque dicho sea de paso,
el argumento con el que ganas un debate no va a ser igual de bueno en demás debates, inclusive cuando otros equipos se presenten, porque habrá equipos que evidentemente ante un cierto nivel o tipo de argumentación no sabrán qué responderte, y habrá otros que definitivamente les gusta ese tipo de argumentación y van a tener un mejor choque. Entonces esto es muy casuístico, y al ser muy casuístico podemos decir que el valor de los argumentos es total y exclusivamente del momento, es una fotografía de lo que está pasando en ese preciso instante. Y por eso decimos que en qué radica el impacto de un argumento moral. Pues en algo muy simple, en qué tanto tenemos aceptación tanto del jurado, que son los que te evalúan, como de la gente en lo general, para determinar que determinado comportamiento puede ser aceptado por una mayoría o que es digno de ser respetado. Ese tipo de situaciones del impacto de un argumento moral suelen ser un poco problemáticos por la diferenciación a los argumentos prácticos. Pero si son jurados, evalúen de acuerdo a la calidad discursiva, no solamente a lo que nosotros consideramos como bueno o malo. Esto es, no imprimamos nuestra moralidad a partir de ahí, porque solamente va a terminar ganando el debate aquella persona que adivine cuál es mi línea moral, y eso está muy complicado. Entonces tenemos que ser críticos y juiciosos con nosotros mismos para poder determinar el balance entre cuando una argumentación, siendo moral, puede ser o no susceptible de ser persuasiva. Y por último, una moral progresista es la solución en la dinámica del debate competitivo. Respondimos negativamente, porque si bien es cierto, el progresismo puede tomarse en cuenta como el paradigma que se tiene dentro de una mayoría de los debatientes en español y en inglés, no menos cierto es, y eso hago mucho énfasis, de que ese paradigma también se puede romper y también debe ser criticado, porque la única forma que podamos llegar a mejores situaciones en nuestras sociedades con un mayor impacto social de lo que hacemos como debatientes es que nosotros estemos cuestionando constantemente. Por eso hay que saber cómo cuestionar las cosas, y ese saber cómo cuestionar las cosas es convertir que nuestro pensamiento crítico sea crítico en el sentido de buscar soluciones y no crítico en el sentido de ser criticón y solamente arrojar la piedra y esconder el brazo. Es por eso que lo que hemos presentado sobre argumentación moral me parece muy relevante para lo que vamos a hacer dentro del Campeonato Mundial de Debate Universitario en Valparaíso, Chile, y sobre todo que tengamos una noción general de a qué nos referimos con una argumentación de carácter moral. Que dicho sea de paso, no es copiar las citas de tantos autores que han hablado sobre moral o sobre ética, sino más bien, y esto es muy importante, el poder nosotros justificar y explicar lingüísticamente qué queremos decir cuando argumentamos desde categorías morales, como puede ser lo bueno, lo malo y todas las categorías morales que pueden existir, que de alguna manera pues muchas de las veces nos dan tantos problemas bajo el argumento de que decimos es que yo no estudié filosofía, no estudié humanidades. No, la moralidad es transversal a todas y cada una de las áreas humanas, porque al final la moralidad requiere de las personas, requiere de los hábitos y requiere de las comunidades, y como tal, hagámosle como le hagamos, vamos a formar parte de una comunidad. Me despido de este taller no sin antes recordarles que en esta presentación, en la parte de abajo, está donde se encuentra el PowerPoint de esta presentación, y también ahí se encuentran mis redes sociales por si tienen alguna duda en específico. Búsquenme, les apoyaremos. Asimismo, durante el campeonato, en medida de lo posible, porque ustedes saben que dentro de los equipos de adjudicación hay mucho trabajo, uno no puede dormir, sobre todo en un campeonato como SEMUDE. Entonces búsquenme a medida de lo posible para resolver los problemas que tengan o las dudas que les hayan surgido con esta serie de talleres que estamos haciendo desde SEMUDE, porque lo importante al final es que nos queden claro todas y cada una de las cosas de cómo ha ido evolucionando el debate, y que cada vez lo hagamos de una manera más profesional y más entregada, porque es lo que va a determinar el verdadero impacto dentro de la sociedad, de nuestra actividad que tanto amamos, que tanto queremos, pero que si solamente se queda en los puros concursos de debate, pues solamente vamos a hacer eso, una bola de nerds que debaten y que de alguna manera pues no tienen sentido. Sin más, pues me despido de ustedes, espero verlos en Chile en los próximos días. Que estén bien. Saludos.